Bienvenido a la clase. Vamos a empezar entonces con las clases programadas, ¿ya? Ya, muy bien. Acá estamos viendo en la pantalla, hay bastantes flores. A ver, ¿me podrían decir, a ver, de qué colores son las flores en quechua? ¿Podemos decir? A ver, por Puca, favor. Ay, puca, ¿qué más? ¿Qué más? Puca. A ver, puca, yula. ¿Qué más hay? Mm, Rosasica, Hillo, ¿no? Entonces, nosotros hemos hecho, la semana pasada en las clases, hemos hecho, colegas, sobre, en primera, segunda y tercera persona, ¿no? Entonces, pero hemos hecho ya en singular y en plural. Cuando hay varias flores, ¿qué se dice en quechua? Huaytacuna. Exacto, guaita, cuna. Muy bien. Ahora acá vamos a recordarnos la canción que cantábamos siempre, ¿no? Un ratito, por favor. Acá tengo una llamada. Disculpe, colegas, a ver, ya. Ahora sí, vamos a cantar la canción, pero esto está un poquito muy grande. Lo voy a volver. Ah, ya, sí. A ver. Es muy grande. Un poquito. Ya. Ting, 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 14. Ahora sí, observan, ¿no, colegas? ¿Sí? Mucho mejor creo que así. Ahí está, oculta ya está. ¿Están viendo la pantalla, colegas? Sí. Sino que un poquito no se mira esto. Le voy a en gran, chiquito, chiquito, no creo. Ya está. Ya. Acá, ¿ya? Con la canción que está acá en la pantalla ya hemos cantado varias veces, ¿no? Y solamente vamos a recordar la canción de la clase anterior que ya hemos tenido, ¿no? Maestra, no se observa. Bueno, al menos yo no observo la canción o no está presentando nada. ¿Están viendo la pantalla? Yo tampoco. Nada, a ver, nuevamente voy a ingresar ya un ratito, ¿ya?
A ver. Ajá. Ya está. Ahora sí. Ahora. ¿Se observa? No, tampoco, maestra. No se observa Nada, nada. maestra. A ver, un ratito, por favor. Ahora, colegas, a Ya, ver, por ahora favor. sí se observa, maestra. Ah, ya, muy bien. Ya. Esto un poquito le voy a jalar. Ahora sí. Eso era el detalle. Ahora también se observa, ¿no? Sino que acá está un poquito. No, ¿No se observa o sí? Y ahora sí se observa, maestra. Ok. Ahí está. Ajá. Pero nada, más chiquito será. Un ratito, por favor. Entonces acá será 14 nomás ya. Ya está. Ahora sí, colegas, vamos a cantar, ¿ya? La canción es en este tono. Chaklaman yang tu dalia waitaya. Chakla topin tu dalia waitaya. Imatuki mi waitai kuyanki. Aikatuki mi sisai kuyanki. Chaklaman yang tu dalia waitaya. Chakla topin tu dalia waitaya. Imatuki mi waitai kuyanki. Aikatuki mi sisai kuyanki. Mayang jalata payai kusunki. Mayang jalata tipshil kusunki. Manalayapis payai kuyapti. Manalayapis tipshil kuyapti. Manalayapis payai kuyapti. Manalayapis tipshil kuyapti. Chaklaman yang tu dalia waitaya. Chakla topin tu dalia waitaya. Chaklaman yang tu dalia waitaya. Chakla topin tu dalia waitaya. Imatuki mi waitai kuyanki. Aikatuki mi sisai kuyanki. Mayang jalata payai kusunki. Mayang jalata tipshil kusunki. Mayang jalata payai kusunki. Mayang jalata tipshil kusunki. Manalayapis payai kuyapti. Manalayapis tipshil kuyapti. Manalayapis payai kuyapti. Manalayapis tipshil kuyapti. Pawainin. Yula waitaya waitakunki. Ipillaman mi apashayki. Puka waitaya sisakunki. Chukullaman mi apashayki. Yula waitaya waitakunki. Ipillaman mi apashayki. Puka waitaya waitakunki. Chukullaman mi apashayki. Ese es el tono de la canción. Esto ya con la clase con ustedes hemos cantado 2 veces, ¿no? Todo lo que dice cuti es bis, ¿no? Eso quiere decir que nosotros debemos de repetir 2 veces entonces, donde dice cuti. Pawaining es la fuga, ¿no? Para terminar, ¿no? Muy bien, ahora sí.
Vamos a exponer nuestros trabajos y socializamos sus trabajos de cada participante. La semana pasada, colegas, hemos dejado un trabajo para que hagan ustedes con los verbos en los 3 tiempos, creo era, ¿no? Primera, segunda y tercera en plural, ¿no? Entonces, ¿con quién empezamos, por favor, para poder socializarlo, colegas? Por favor, me van a decir, van a exponer con su laptop o así nomás, avísenme, por favor, para dejar de compartir, ¿ya? Aló, aló, por favor, ¿con quién empiezo? ¿Con quién empiezo, colegas? ¿Me escuchan? Uy, ¿por qué nadie me escucha? Flor, Buenos días, Yanina, la semana pasada no está. Buenos días, buenos Emma. días, maestra. Sí, le escucho yo. Muy bien. Maestra Chacón también ha estado. Flor Palacios, Maritza García, Yanina. Por favor, ¿quién va a exponer? Primero para socializar los trabajos, para no dilatar el tiempo. Por favor, colegas. ¿Nada? Uy, nadie contesta. Maestra Chacón va a exponer. Hola. Sí, maestra, la escuchamos. Maestra, disculpe, en mi caso, la verdad, se me había pasado esta actividad ya, pero lo voy a, ya estoy casi culminando, por favor. ¿Va a exponer, Miss? No, Maestra Miss, Flor, si ¿vas a no le exponer? estaba diciendo de que se me va pasado terminarlo este trabajo y ya ahorita minutos para terminarlo, por favor. Ay, ay, ay. Ok. Maestra, ¿quién más? Enma Cisneros, recién hoy día tu primera clase. Sí, maestra, mi primera clase. Muy bien, bienvenido, maestra Enma. Maestra Elizabeth Nélida. Maestra No hice Elizabeth. mi disculpe. Maestra Chacón. Chacón. Maestra Chacón. Yanina. Maestra Yanina. A ver, Hermina, le dicto. Y ya, exponga nomás, yo voy a estar ahí. Ya, expongan. Sin laptop, ¿no? Sí. Ya, ok, Yanina. Ya. A ver. Exponga, Yanina, te escuchamos. ¿Puede ser yo como papá en castellano, cita? ¿Sí? Ya, ¿cómo has hecho? Exponga tu trabajo, lo que has hecho con los 3 tiempos, ¿no ves? Iban a hacer, pero les he dado ya verbos a ustedes para que lo hagan con ese verbo, ¿sí o no? Textos. Pero Ahorita yo iban a hacer no. la Es que oración en plural. no he tenido. ¿Te falta terminar? Ajá, no, es que los verbos ya me olvidé, mi cita. Estoy de viaje y no he traído mi cuaderno. Ah, ya, ya. Ahora entonces, ¿quién va a exponer? A ver, la maestra Chacón no está. Entonces, colegas, la parte de la exposición, entonces las vamos a obviar. Y como las recomendaciones siempre es, no practicar, ¿no? Y
Por eso les decía la semana pasada, colegas, la práctica hace que nosotros no nos olvidemos. La quechua es todo, es práctica. No, a la semana nos vamos a encontrar acá, entonces si no practicamos con las tareas, entonces vamos a volver caer en olvidarnos, ¿no? Pero entonces va a ser siempre con práctica. Entonces, para no dilatar tiempo, vamos entonces directo a nuestro propósito de aprendizaje. Como ya la clase pasada hemos conocido, ¿no? Primera persona, segunda persona, en singular y en plural. En singular y en plural. Entonces, para eso les he dado ¿no? varios verbos escritos. Con eso iban a hacer ustedes formar textos en plural, pero en los 3 tiempos, ¿no? Ya, paikuna, ahí, ¿no? Entonces, eso era el trabajo para socializarlo, ¿no? Entonces, ahora vamos a aprender, hoy aprenderemos los pronombres personales, ¿no? Entonces, en este caso, en los pronombres personales, el pronombre, ¿no? ¿Qué es un pronombre? ¿No? Entonces, son expresiones que reemplazan a los nombres en otros casos y los determinan. Entonces, los pronombres personales en quechua huanca son ya, ¿no? Ya es en primera persona. Yo me identifico en primera persona. Ya, ¿no? Tú, en segunda persona, ¿no? Yan chikuna, nosotros, primera persona inclusiva. Voy a incluir, me estoy incluyendo, ¿no? Yasmil, dile que estoy en clases. Ahora otro, ¿no? Acá, amkuna, ustedes en segunda persona, pero ya pluralizado, como habíamos hecho en la práctica anterior, en singular y en plural. Entonces, amkuna, ya eso viene en segunda persona, pluralizado. Paikuna, ellos, ellas, tercera persona, entonces persona en plural, paikuna. Ahora vamos a, también tenemos exclusiva, donde que excluye. Donde excluye, entonces en el discurso excluye a la persona que recibe el mensaje. ¿Me entiende? Entonces, ¿cuál es? Yakuna, halata talpupakusha, ¿no? Nosotros sin ustedes sembraremos maíz. Ahora, inclusiva en el discurso incluye al que habla. Se incluye el que habla y el que escucha. Ahí sí, vamos a decir, yan chikuna halata talpupakushun. Nosotros y ustedes sembraremos maíz, ¿no? Esos son los pronombres personales. Volviendo acá. ¿Cómo empieza? Ya, yo en primera persona. Solamente vamos a hacer la práctica, colegas, con primera persona, donde vamos a poner ya, ¿no? Ya. Entonces, acá, ya ¿en qué es? Yo en primera persona. Ya es yo en primera persona. Entonces, eso vamos a hacer ahora. ¿Se acuerdan, colegas? La semana pasada en las clases hemos dejado verbos. Dícteme un solo verbo, por favor. Un solo verbo.
Verbos, aunque sea varios verbos, aunque sea. Díctame de ahí, de Puño. lo que les he dejado varios verbos. Ah, puño. Muy Guagan. bien, ayúdenme. ¿Qué más? Guagan. Wagan. Wagan. Ajá, ¿Qué guagan. wagan? Llorar. Wagan. Llorar. Wan. Wan. Guagan. Wagan es en chanca. Ah, ya. Ajá. En Huanca, maestra. Wan, nada más. Wan, Guan nada. nomás. Ajá, ya. con vocal alargada. Wan. Mikun. ¿Qué más? Mikun. Mikui. Mikun. Comer. Ajá. ¿Qué más? Tuzuy. Tushui. ¿Qué más? Taki. Taki. Takin. Ya Ajá, está. taki. Es solamente con eso nomás. Para Ya. que ustedes no se olviden, todo verbo en quechua, en su determinación, ¿en qué va a terminar? La vez pasada habíamos hecho eso. A ver, ¿quién se recuerda? Va a terminar en Y, pues, en Y, como es más conocido, ¿sí o no? Puñuy, dormir. Pero, ¿se dan cuenta ustedes, colegas? Mira, en castellano termina, todo verbo termina ¿en qué? En R, ¿sí o no? En R. Exacto. ¿Y en quechua en qué termina? ¿Y en quechua? En Y, pues, por no decir Y, ¿no? En Y. Entonces, wan, ¿no? Ya, wan es llorar. Llorar. Guayan, guayin. Guayin, ¿no? Guayin, ¿no? Guayin, no va sería, ¿no? Guay, ¿no? Es que esto llorar no termina en Y, en castellano, en quechua que diga. Guayan, nada más sería guayan, no. Entonces, todo el quechua tiene que terminar en Y, ¿no? En cambio, en castellano, en R, puño y es dormir. Tushuy, bailar. Maestra, micuy no es comer. Acá, ¿no? Miku es comer. Comer, alguien mi mamá. Taki, cantar. Solamente con eso nomás vamos a trabajar. Pero teniendo en cuenta ya yo en primera persona. Entonces ya, ¿sí o no? Ya, ¿qué diríamos ahí? Con el primer verbo. Ya. A ver, ya. Ya, puño, ya. Solamente, acá más bien para ustedes, para que tengan en cuenta, solamente con ya, yo en primera persona, ¿en qué tiempo lo hacemos? Presente, ¿ya? Ajá, presente. Solamente con presente nada más. Vamos a practicar. Claro. Entonces, para que tengan ustedes, en castellano díctanme a ver, pero con el verbo dormir. ¿Ya? Yo duermo en mi cama. Yo duermo en mi cama. Muy bien. ¿En qué tiempo está esto? Presente. Muy bien. Tiempo presente. Alguien tiempo presente. Solamente con tiempo presente vamos a practicar. Ya, entonces, en primera persona, en tiempo presente. Ya
¿Qué voy a tener en cuenta ahora? El El- verbo, ¿dónde le voy a poner? Al La final. Y. Al final, ajá, entonces solamente en mi cama voy a poner ya puño cutu. Ajá, ya puño cutu. Ya está ya. Solamente me falta esta, duermo nomás porque al final estoy poniéndole duermo. ¿Sí o no? Ajá. Ajá. Ya puñuy, ya puño cucho, puñuy, Puño. en presente, claro, puñuy. Nacho. ¿Ah? Puño cunacho. No. Puño ya. Ya, puño cucho, puño cunacho. Diríamos puño cunacho, ahí está el sufijo cuna. Pero acá yo no estoy pluralizando acá. Allá. Puño Claro, cucho. Puño ya sería. Puño ya. claro. Acá. Ya puño cucho, puño ya. Así. Porque está en tiempo Presente. presente. Exacto. Ya puño cucho, puño ya. Está durmiendo ahorita, ¿sí o no? Exacto. Ajá. El verbo está al final. Muy bien. Puño cucho. Ahora sí. Puño. Ahora vamos a hacer con con el verbo comer, pero igual en tiempo presente, nada más, ¿ya? Ya. Con la primera persona, maestra. Solamente con la primera persona, hasta familiarizarnos bien. Una vez que nos familiarizamos bien, tiempo presente, tiempo pasado, ahí sí le vamos a hacer todo junto ya, ¿ya? Ahora sí, con el verbo mikui, comer. Yo como sopa de calabaza. Ya, yo como sopa de calabaza. Ahí está. ¿Qué voy a tener en cuenta? Yo como esto. Sujeto, Exacto, y el verbo. exacto. Porque las reglas me dicen sujeto, objeto, verbo. Es la regla. Muy bien. Entonces, yo como sopa de calabaza. Ya en primera persona. Ajá. Entonces el verbo al final, yo como sopa de calabaza. Ya calausu. Calausu. Calabaza es calausu, ¿sí o no? Ya calausu. Su pata. Calausu. Su pata. Así. Ya está. Sopa de calabaza, ya está ya. ¿Qué me falta? Miku. Exacto, muy bien, Miku. Ya. Me cuya. Exacto, Miku ya. Ya calausu su pata, Miku ya. Entonces, este verbo le he puesto al final, porque eso dice las reglas. Sujeto, objeto, verbo. Allí. Ahora, con el verbo tushui. Tushui. Yo bailo. Yo bailo. Con mi comadre. Ajá, con mi comadre. Yo bailo con mi comadre, ¿cómo se llama eso? Capibara, ¿cómo dice? ¿No ves el guapeo de capibara? Y yo bailo con mi comadre guapeando capibara. Está de moda, ¿no, chicas? Sí, maestra. Ahora, ¿qué pongo? Yo bailo Ya. con mi comadre. Ya, comadre.
comadriwan. Ajá. Cuando ustedes van a incluir, entonces van a poner wan al determinación. Por eso acá ya comadriwan. ¿Qué diríamos ahí? Tusu. Tusumi. Tusuya. Tusuya. Claro. Ya, comadriwan, tusuya. Todo estamos haciendo solamente con primera persona en tiempo presente. Vamos a tener mucho eso, cuidado, ¿no? Hasta familiarizarnos bien. Ahora yo. Taki. Yo canto con mi hermano. Ya, muy bien. Yo canto, acá ya, yo canto bonito con mi hermano. ¿Está bien? Sí, profesora. Au, ayinmi. Ajá. Au, ayinmi, ¿no? Entonces, pero hay que tener en cuenta, con mi hermano, de mujer a varón, ¿qué cosa es? Ñaña, tuli. No. Ahora mira, ¿ven? De mujer a mujer, hermana, es ñañay. Exacto, ñañay. Ahora, de hermana a varón. Turi. Tuli. Tuli. Claro, ahora de varón a mujer. Pani. Pani. Pani, allenmi. Ajá. Ahora ya. Tuliwan. Claro, tuliwan, porque estamos incluyendo y termina en wan. Bonito. Ancha. Tuquilla. Tuquilla. Ajá, ancha también. Tuquilla, muy bonito, sí, ya sería ancha, ¿no? Tuquilla. ¿Ya tú le ibas tuquilla? Tuquilla. Taquime. Taqui. Nada más, ¿sí o no? Ajá. Taqui alca. Ahí sí, ¿sí o no? Taqui alca. ¿En qué tiempo está? Pasado. 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 Taquipacula, verían ahí. Pasado ya sería taquipacula. Taqui alca. Taquialca. Exacto, taqui alca, claro, pues. Ajá. Sí, pues. Ya. Tuliwan. Tuquilla. Taquialca. Ajá. Tuquilla, taqui alca. Taquialca, ¿en qué tiempo está, maestra? Presente. Presente. Ajá. Pero acá hay una tusuya, ¿está bien? Ahora sí. Ahora, colegas, ¿en qué tiempo hemos hecho? Presente. Ahora vamos a hacer Pasado. Tiempo pasado. Muy bien. Tiempo pasado. ¿Quieren hacer con el mismo verbo? Sí, ¿no? Alguien, mi mamá. Ya está. Ya está, en tiempo pasado. Yo. Ahora, ¿cuál era el primer verbo? Era dormir. Yo. Duermo. En tiempo pasado. Yo dormí. Yo dormí. ¿Yo he dormido o yo dormí? Yo dormí nomás. Claro, yo dormí. ¿Con quién habrá dormido? Yo dormí con mi esposo. Ya está. Yo dormí con mi esposo. Ya está.
Ujú. Claro, todos sabrán dormir con su esposo, lo que tienen esposos, ¿sí o no? Mm. Aunque no tiene, no, pues, Aunque no tiene, pero siempre dormirán por ahí. Con alguien. Con alguien. en tu cama. Aunque en otra cama. Mentira. Y más Ya, tarde, amote. Guayapayuan. ya. Guayapa es esposo, pe. Ya, Guayapawan, porque Ya, estoy ya. incluyendo. guaya, Ya, guaya. Guayapawan. Pasado, ¿ah? Puñula. Puñulá. ¿Sí o no? Puñula. Puñula. Pero ahí vamos a poner el acento. Exacto. Ñuñula. Puñula. Ñuñula. Ya dice otra cosa. Eso. Ya, Ya, Guayapawan. Puñula. puñula. Ajá. Uy, Ya, Guayapawan. Puñula. Claro, pues. Muy bien. maestra, ahí va doble A o uno nomás. Siempre va a ir doble A. Puñula. Ujú. Ay, Ya, porque va a haber. Ya, Guayapawan, puñula. Un poco, ajá, no suena bien, pues, ¿no? Entonces, para dar ese sentido, la tonalidad va a ir con vocal alargada. ajá, Ujú. ya, ya. Ahora, dormir. Ahora, Ahora pues, nos toca usuy. comer. Ah, comer, micuy. Mm. Yo como, Comí en pasado. yo comí, yo Yo también me estoy, comí. yo comí trucha frita. Ahí está, trucha frita. Ajá. Trucha frita. ¿Con qué? Con papa. Con papa sancochada. Ajá. Con papa. Papa sancochada. Ya está. Entonces, acá haremos. Esta partecita lo voy a hacer con rojito para que tengan en cuenta ustedes, porque diferencia. Ya está. Comí. Ya, Chalhuas fritas. chayua, Challua. ancata, chayua, ancata. Ya estoy trucha frita ya. Ya. Con papa sancochada. Ya chayua, ancata. Akshu. Yanui tawan. Akshu yanui tawan. ¿En qué va a terminar en tiempo pasado? En la. Exacto, en la. Miku. La. Claro, pues ve, ya salió, ve, acá está. ¿Se dan cuenta? ¿Ve? Ya chaywa ankata akshu yanuitawan mikula. ¿Ve? Mikushka. Mikula. Mikushka. Mikula. ¿Entienden esa parte? ¿Alguna pregunta o más repetimos más ejemplos? Maestra, Sí. ay, yo entiendo así, ve. Ya, chalwa ankashata, akshu yanushawan, mikushka. Mikula. Mikula. Ya chaywa ankata akshu yanui tawan. Mikula akshu yanui shatawan. Akshu yanushawan. También daría akshu Yanushawan. yanu shawan. También mikula. Mikula.
Mikula. Ajá. Ya. Mikula. Ya chaywa ankata akshu yanushawan mikula. Por ejemplo, acá podemos hacer, por ejemplo, nosotros, ¿no? Acá. Acá. Yo comí, más o menos cambiando otro parecido, vamos a hacer, ¿ya? Yo Ya. comí, a ver, caldo de gallina con mote. Está parecido, ¿ya? Ya. Entonces acá diríamos, ya. ¿Qué más? Wallpa calduta. Exacto. Hualpa calduta. Ajá. Hualpa calduta. Wallpa Mutintawan. calduta. Mutinwan. Mutintawan. ¿Sí o no? Mutin. Con Mutintawan. mote. Ahí dice. ¿Ah? Mutintawan. Claro, mutintawan. ¿Qué más? Ah. Micula. Exacto, micula. Ya está. Ajá. Vamos a poner de verdecito el verbo de micula. Muy bien. Ahora, ¿con qué verbo nos toca? Tushui. Tusui. Tushui. Ta. Tushui. Ahora, yo bailé, ¿no? ¿Sí o no? Ajá, yo bailé. Yo bailé con mi abuelito. ¿Está bien? Ajá, con mi Yo abuelito. bailé con mi abuelito. Ya. Ya. Mira, Awiluan. acá. Tususga. Mira, acá. Tususgan. ¿Qué dice acá? Ahí está mi, ¿sí o no? Ajá. Estoy diciendo que es en quechua. Mi es posesivo. Y cuando es en posesivo va a terminar en mi. En mi. Entonces ya. Au. Quillo es abuelito, ¿sí o no? Auquilloan. Auquilluni. Auquilloanme. Estoy dirigiendo que es de mí, mi abuelito. Ajá. Ajá. Ya aukiyuni wan, ¿no? Aukiyuni wan. Esta ni que está acá es posesiva en quechua. Ni. Estoy señalando que es mío, mi abuelito. Por ejemplo, si yo digo, mi gato, mashini, mi perro, ayuni, mi esposo, guayapani, mi mamá, mamani, wawini, mi hijo. Entonces es un posesivo. Cuando es posesivo, yo señalo que algo es mío, entonces en su determinación va a ir, ¿en qué va a terminar? En ni. ¿Ya? Ya, auquillo. Aukiyuniwa. Ajá. Ajá, auquilloniwan. Tususga. ¿En qué debe terminar tu su? Ahí está, ¿ve? Tusula. Exacto. Muy bien. Ya aukiyuniwa tusula. Ajá. Ujú. Tusula. Acá también podemos alcanzar. Yo bailé con mi abuelito en la plaza, ¿no? En la plaza. Le he aumentado, ¿ve? Entonces, ya aukiyuniwa la sachu. La sachu tusula, ¿ve? Parque es Laza, ¿no? ¿Sí o no? Parque es Laza. Ya aukiyuniwa para la sachu tusula. Auquilloan. Plazacho tusula. ¿Han dicho? Allí en Wow. Chumanacho. Allí en mí.
Ah, allí. Allí, Allinmi. Kanan, cantar. Con cantar. Taxi. Con takiwan lula son kanan. Kanan. Ni manu lula son kanan. Kanan lula son. Yo canto. Yo canto. Yo canté. Yo canté, ¿no? Claro, yo en la fiesta canté de Santiago. en la fiesta En la fiesta de de Santiago. Santiago. Ya Muy está. bien. Ya. Ujú. En Santiago. Santiago. Santiago Fiestacho. Taquila. No. Pistacho. Pistacho. Taquila. Taquila. De. Ya Santiago Pistacho. Taquila. Allí mi Taquila. mamá. Ajá. Taquila, dosas. Exacto. Taquila. ¿No? Taquila. Ujú. Ujú. Eso es en tiempo. ¿En qué tiempo es? Pasado. Pasado. ¿Cuándo habrá cantado? Pues ayer, antes ayer, ¿no? Ujú. El 24 en la noche. En la serenata. Ahí ha cantado su capibara. Un hito más, a ver, un ejemplo más. Yo canté. A ver, yo canté. A ver, yo canté. En mi pueblo. ¿Sí o no? Yo canté en mi pueblo. Acá. Exacto. Entonces, ¿qué diríamos acá? Ya. Ya. Pueblo, Malcachu. 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 Ajá, Malcachu. Taquila. Taquila. Claro, pe. Taqui. Taquila. Claro, pe. Ya Malcachu, taquila. Ahora otro. Yo ayer canté. Mátalo, Lalo, mamá. Yo ayer canté, ¿dónde? ¿Qué pondríamos? Yo ayer canté con mi hermana. Yo ayer canté con mi hermana, ¿sí o no? Tiempo pasado, ¿sí o no? Claro, pues. Ya. Anyamuyun. Exacto. Ya. Anyang. Muyung. Anyang. Alingmi. Muyung. Ñañaywan. Ñañawan. Ñañawan. Pero hay una cosa. Mira. Está en plural. No dice acá, con mis hermanas no dice, está en posesivo, porque está señalando con mi hermana, algo mío. Entonces, ¿en qué va a terminar? Ñaña, ni, wan, acá está. Ñaña, ni, wan. Exacto. Ñaña, ni, wan, Taquila. Taquila. Claro, pues. Ya ñaña ni wan anyang muyong taquila. La. Ajá. Ahora, otro. Tiempo pasado ya hemos hecho. ¿Qué tiempo nos falta? Con la segunda persona nos falta. No, futuro todavía nos Tiempo falta. futuro. Tiempo futuro. Futuro. Ahí está la decision. ¿Ya? Ya. Ajá, ahora sí. Y tiempo futuro. Futuro. Tiempo futuro. Ya.
Ahora sí. Ahora, ¿con qué verbo? Vamos a mirar, dar un vistazo al verbo. Y el verbo Puño. viajar, profesora. Guancho. También, con viajar también se puede. Ajá. Yo Verbo, viajaré puño. Ahorita. ¿a dónde? Yo viajaré. O yo viajaré. Viajar. Viajaré. Lisha. Viajaré a Huancayo. Lisha. Lisha es viajar. Ah, Lisha. Viajar. Viajar. Ya está. A ver, primero con puño y en tiempo futuro. Yo dormiré con mi Mamá. mamá. Ya está, muy bien. Yo dormiré con mi mamá. Mamá. Exacto. Ya. Ya. Con mi dice. ¿Cómo tiene que ir? Cuando dice con mi. Ni. Mamá Ajá, Niwan. ¿por qué? Porque es posesivo. Exacto. Ujú. Ya. Mamá. Ni. Mamá Niwan. Exacto. Ya mamá ni wan. Tiempo futuro. Puñushag. Puñusha. Ese es en tiempo. Puñusha. Puñusha. Puñuna. Puñusha acá, Puñuna. ¿no es? No es Puñusha puñulá. acá. Puñushag. Dormiré. Mamá Niwan. Puñushag. Ya mamá ni wan. Puñusha. Ajá, Ujú. puñushag. ¿Cuándo dormirá? Pues sí o no. Eso Pero pues. está anticipando que va a dormir. Vamos a dormir. Mm. Con viajar. ¿Ya? Con viajar. Ya. Yo viajaré, diríamos, viajaré. Yo viajaré a Lima. Lima. Yo viajaré a Lima con mi hijo. Ya está. Con mi hijo. Ujú. Ya. ¿Qué más? Guaguaguan. Pero está en qué? Con mi hijo, dice ahí, ¿sí o no? Sí. Ajá. Guaguaniwan. Muy bien. Wawiniwan. Wawiniwan. Ujú. Wawiniwan. Ya, wawiniwan. Lima. Limata. Malcata. Lima. Malcata. Puede ser Limata o Lima Malcata también, ¿no? Lima. Limata. Ajá. Illasha. Illahuasha. Lima. Illahuasha. Illashag. Illahuasha. Va a viajar, va, ¿no? Illahuasha. No puede ser Illasha nomás, profesora. Illasha nomás no es maestra. No, Illasha no. Illahuasha. Illasha es otro ya, es ocioso. Es de ella. Illahuay es viajar. Ya. Illahuay. Guasha. Illahuasha. ¿Ve? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Alguna pregunta? Manam. Allí en Chicaya. Allí.
Vamos a tirar un vistazo acá. Mikuy. Como. Mikuy. Sí. Yo comeré carne de Venado. venado. Yo comeré carne de venado. Ya. Ahora Ya. sí. Ya. Ajá. Lucho. Luichu. Lucho. Ajá. Lu- Luichu. Ay, chata. Chata. Ajá. Mikusha. 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 Ajá. Ya Luichu ay chata. Mikusha. Mikusha. Exacto, ahí está, Mikusha. ¿Se dan cuenta cuando es en tiempo futuro va a terminar en sha, ¿sí o no? Ajá. Ajá. Ahora sí, solamente nosotros hemos hecho en tiempo, ¿en qué tiempo? Y en los 3 tiempos, pues, ¿no? En la primera persona en los 3 tiempos. ¿En plural o en singular? Singular. Exacto, solamente en singular hemos hecho. Ajá. Ahora, a ver, unita vamos a hacer con plural. Ya. Yo, Nosotros. no va a haber. En plural. Plural solamente es en tercera. Persona. Claro, puede. Otro con yo, a ver, ¿qué más falta? A ver, acá el verbo. ¿Está aquí? Tushuy. Ya, tú soy. Ajá. Yo bailaré. Yo bailaré. Yo bailaré En mi comunidad. en mi escuela, si no, ¿ya? Mi escuela. Ajá, yo bailaré en mi escuela con mis niños. Con mis niños. Exacto. Yo bailaré en mi escuela con mis niños. Niños. Ahora sí. Allí en mi. Anancaima. Ya. Acapakunaywan. Acapacunawan. Pero acá hay 2 posesivos, pe. En mi escuela Y con mis mis niños. niños. Ajá. Ya chay. Ya Wasinitu. Ya chayhuasinit. Ya trae wasinitu. Acapacunawan. Claro, pues, porque estamos haciendo el sufijo cuna, porque estamos con los niños, ¿sí o no? Ahí dice con los niños, con verdecito le voy a poner este sufijo cuna, ¿ve? Hemos hecho, porque hemos pluralizado, ¿sí o no? Ajá. Ajá, ya traigo así nitu, acapacunawan, pero con mis niños, acapacunaniwan. Acapacuna ni wan. ¿Sí o no? ¿Ve? Porque está en posesivo, estoy diciendo con mis niños. Está en posesivo y está en plural. ¿Sí o no? Entonces ahí estamos haciendo acapacunaniwa. Tushusha. Tushusha. Claro. Tushusha. Allí en mí. ¿Se dieron cuenta? Allí en mí. Tushusha. Ahí está el verbo al final. Todos los verbos al final. Ahora sí. Voy a sacar una imagen acá un ratito, por favor.
Ujú. Ahora, acácito le voy a poner eso. Mejor en otro. Lo que quiero es saber cómo pueden hacer ustedes mediante imágenes, ¿ya? ¿Qué animalito está acá? Ricapucho. ¿Qué cosa es? Mishi. Mishi. Ah, Mishi. ¿Qué está haciendo el gato, ah? Uclayan. ¿Está comiendo algo, sí o no? Ukusta. Ukuchalata mikuya. Ukusta. Ajá, Ukusta mi mikuya. Pero Mikupata. ahorita ustedes, Mishi cuando ukusta ahorita me lo mikipata. van a hacer en tiempo, pero cuando son Pasado. ustedes, yo, Presente. ajá, esto fue primero en presente, pero ¿cómo lo harían con esta imagen en tiempo presente con primera persona, pero con ya? Ay. Ya no va a dar. Entonces, acá ustedes van a hacer, entonces solamente yo quiero que lo hagan, ¿qué verbo nos falta? A ver, vamos a licar curso eso. Ya, hemos hecho ya con tiempo futuro, hemos hecho bailar, bailé, cantar. Ahora cantar ustedes. Con Taki en primera persona y en futuro. A ver. Ya. Solamente un minutito. Ya. En primera persona, Miss. En primera persona, pero en futuro. Ya. Ajá. Mis niños en mi escuela. Ya. ¿Terminamos? Falta. ¿Me van a avisar, por favor? Ya, maestra. Ya, ahorita. Quiero copiar una imagen allá. Ahora sí. Ya está. Ya, ahora sí. Díctame. Ya, maestra. Ya, díctame. Yo cantaré con mis niños en mi escuela.
Yo cantaré con Con mis mis niños en. en mi escuela. Muy bien, ya. Ahora sí, ¿cómo has hecho? A ver. Ya akapakunaniwan Ajá. yachaywasichu takisha. Yo cantaré con mis niños. Pero acá, Yachaiwasi, Yachaiwasi, porque acá dice en mí, me too. Ya, Ajá. yachaywasi nicho. Claro, Yachaiwasi, ni tú, porque ahí has hecho, Nicho. Ajá. ajá, dos posesivos has hecho, ¿sí o Sí, no? sí, sí, sí. Ajá. Ajá. Takisha, ¿sí o no? Takisha. Claro. Ya akapakunaniwan yachaywasi nicho takisha. Exacto, Takisha. Muy bien. Otro. Muy bien. Allí mi mamá. Allí. Tuki. Allí Tuki. A ver, Ya otro. a ñañaniwan, Mis, Ya. ya Ay, ñañaniwan, ñañaniwan. takisha. Ajá. Takisha. En castellano dirá, yo Cantaré con mi hermana. cantaré con mi hermana. Muy bien. Allí en mí. Ya está. Otro. mis. A ver, yo le voy a dictar. Ya. Díctame. Yo cantaré en mi escuela. Yo cantaré en mi escuela. Ahora sí. Ya. ¿Cómo has hecho? Ya chaywasicho. Ya. Chai. Wasichu. Sí. Pero acá dice, en mi escuela es posesivo en Aymami. Wasinicho. Ajá. Ya chaywasichu. Ni tú. Ya soy guatinito. ¿Por qué? Porque está en posesivo. Está señalando que vas a cantar en tu escuela. ¿Sí o no? Ay. Ajá. Takikusha. Takisha nada más. Takisha, no vas a empezar. Takisha. Takisha. Ah, pasado. nada más. Takisha. Digo en futuro, Estamos en futuro nada más. Ajá. Ya, muy bien. Ustedes están viendo esta imagen. ¿Qué está haciendo la chica? Está comiendo cuye chactado. Exacto. Está comiendo. ¿En qué tiempo es? Presente. Presente. Está comiendo cuipe, solamente el carne de cuy, ¿sí o no? Ajá. Está frito el cuy, está comiendo. Entonces, hace tiempo que la señorita somos nosotros, pero vamos a hacerle en tiempo, en primera persona, tiempo pasado, tiempo futuro y tiempo presente. Así como hemos dicho, solamente con eso. En 5 minutos, ¿está bien? ¿Está bien? En tiempo presente, ¿no, profesora? No, en los 3 tiempos, Yape, En los solamente. 3 tiempos. Ajá, en los 3 tiempos. Ajá. Tiempo, pasado, presente, futuro. Pero solamente con primera persona, ya. Ajá. Ya. En 10 minutos, ¿ya? 5. Ya, 5, muy bien. ¿Me avisan, ah? Ya. Ya está. Maestra, el verbo comer, ¿no? Con el verbo comer. Ajá. De acuerdo a esta imagen, de acuerdo a esta imagen. Acá hay chata. Van a decir, pues, ¿sí o no? Ajá. Ajá, ya.
Ya está, en 5 minutos. Ustedes son capazotes, pues. Ya está, colegas, falta. Ya, maestra. Muy bien. Ahora sí. Díctame, mami. ¿Cómo has hecho? Yo como cuy chactado. Ya, muy bien. En castellano, quechua. Ya, Ya. caca ancashata. Miku. Acas. Acá, no es jaca. Sí. No, jaca es en chanca, mami. Chanca, ya, Ajá. ya. Ya, Acá, acas. ancashata, Ancashata, ¿no? Muy bien, ya acas, ancashata. ancashata. Miku. Exacto,
Miku. Ajá. Ajá, Miku. Alguien, mi mamá. Ya. Ahora, ¿en qué tiempo está, mami? Presente. Claro, tiempo Presente. presente. Tiempo presente en Kachkan, mamá. Ya. Ahora pasado. Pasado ahora. Ya. Yo comí cuy shactado. Un ratito, un ratito. Yo comí cuy Cuy shactado. chatado. Ujú. Muy bien. Ya. Ahora en quechua, Ya akash. acá ancashata mikura. Ankashata, Mikura. mikula. Ajá. Mikula. Ahí, ¿ya? Mikula. Ya. Mikula. Mikula. Allí en mi kachkan. Ya. Mikula. Es pasado. Ahora, ¿esto qué es? Ah? Pasado. Tiempo Pasado. pasado. Muy bien. Tiempo Pasado. pasado. Ahora sí. Ahora, futuro. Futuro. Yo comeré Yo comeré. cuy chactado. Exacto. Cuy Chactado. chactado. Ajá. Ahora yo Que comeré cuy chactado. Ahora en quechua. ya acá Ay, ancashata. un ratito. No sé qué pasó con mi máquina. Ya está. Ya De. Ya. acá Akash. ancashata Ankashata. mikusha. Mikusha. Ajá. Ya. Mikusha. Ya está. Ajá. Este es en tiempo. Futuro. Exacto. Futuro. Ajá. ¿Cuándo comerás? ¿Cuándo comeré? Mañana, capaz. En el Santiago. Ajá. Ya, muy bien. Allenme, Sulpay. Surpay. Allenme. Surpay, Tuki. amauta, ya chachi. Sulpay. Ahora, ¿quién? ¿Quién? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora entonces vamos a hacer, acá tenemos entonces, nos hemos familiarizado ya ahora con los pronombres personales solamente con primera persona en los tres tiempos. Ahora, después, ¿qué viene? Ajá, acá viene. Ahí está. Am, am, am. Entonces viene am, am, am. ¿Sí o no? Am. ¿Qué nos dice am? Am. Tú en segunda persona. Am, tú en segunda persona. ¿No? Am. Tú no, tú en segunda persona. Vamos a agrandar esta partecita. Tú en segunda persona. Igual. ¿Con qué verbo quieren hacer acá? Esto está ya para la próxima clase, para el día sábado. ¿Ya? Entonces, ustedes van a hacer, ¿no? Hacer, ¿no? Con la segunda
persona en los 3 tiempos, ¿ya? Con los siguientes verbos. ¿Está bien? Con los 3 tiempos, ¿no, maestra? Exacto. Ya. Con am nomás. Pero Ya. ¿con qué verbos? Ustedes escogen con qué verbos. Profesora, como ejemplo nomás, a ver, con eso del, akash, no, Mirar, con mirar, ¿ya? Con mirar, ¿ya? Mirar es Virka. likai. Likai. Con eso, ¿ya? Un ejemplo les voy a hacer para que se guíen con eso, ¿ya? Likai. sí, un ejemplo, por favor. Ya. Entonces, con am. ¿En qué tiempo? Primera. Tiempo presente. Futuro Presente, pasado. presente. Presente. Ya está. Tiempo presente vamos a hacer para que se guían ustedes, ¿ya? Con rojo. Pucaban lo lasa y no raya y cosa. Ahora sí. En tiempo, a ver, en castellano, Yo. Miro hermosas flores. Yo miro hermosas Más. flores. Ajá. Alguien me caía. Y mandaron caí mamá. Y ya está. Yo miro hermosas flores. Entonces, ¿qué voy a decir? Ya, diríamos, o am. Ya no, pues, ya no con yo, pues. Tú. Con segunda persona. Claro, pues. Tú miras. Tú Am. miras Tú. hermosas flores rojas. Allí. Muchas flores. Ajá. Alguien. Allí. Entonces, am. Am. Ajá. Am. ¿Qué más? Está en tiempo presente, ¿ah? Suma. Hermosas Pucahuayta. flores. Suma. 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 Puka Waitakunata. Flores. Ajá. Puca. Waitakunata. Kunata. Exacto. Allí. Likanki. Waitakunata. Likanki. Likanki. Claro. Ajá. Así van a ser. Am puka waitakunata likanki. Exacto. ¿Con cuántos verbos, maestra? Ahora pueden hacer con, ahorita vamos a formar los verbos. Ahora, en tiempo pasado. Am puka waitata, am puka waitakunata, likalaiki. ¿Sí o no? Ajá. Pasado. Ajá, pasado. Ahora en futuro. Am puka waitakunata, likanki. Likanki. Maestra, ¿puedes escribirlo, por favor? Ya, acá ya. Ahora es solamente con esto, en tiempo presente, tiempo pasado. Pasado, tiempo pasado. Acá vamos a hacer tiempo pasado, pero con el mismo, pues, ¿ya? Primero, tú, ¿ya? Tú. Tú. Mirarás. Tú mirarás. ¿En qué tiempo está? ¿Pasado o has visto? Futuro, futuro. Futuro. Ah, futuro. Pero acá dice pasado. Tú miraste, sería. Mirabas. Tú miraste. Tú mirarás. Tú mirarás es en Tú futuro. miras. Tú miraste hermosas flores rojas. Flores rojas. Ajá, ahora sí, P. Estamos haciendo en segunda persona ya, pues, ¿no? Entonces, acá,
Am suma. Suma puka waytakunata. Puka Waytakunata. waytakunata. Pasado. Waytakunata. Acá es, a ver, ¿dónde hemos hecho? Am suma puka waytakunata. Likanki. ¿No? Likai. Porque acá no hemos hecho eso. Am suma puka waytakunata. En tiempo presente, ¿cómo sería? Likai. Lika. Lica es Likanki. licanqui. No, es futuro, licanqui. Pero en presente, likasha sería en futuro. Ahorita estamos haciendo en presente, acá no habíamos hecho, estamos completando. Ajá. Likanki. Am puka waytakunata likanki. Lo que has visto. Likasha. Likasha es en futuro. Likanki. Likanki. Ya está. Likanki. Acá, ahora estamos haciendo en tiempo pasado. Likalaiki. Ahí está, licalaiki. Ahora sí. Claro, pues, ajá, likalaiki. Ajá, Allí mi mamá. licalaiki. Ahora sí. Likalaiki, acá está, ve. Con verdecito lo vamos a poner. Acá también con verdecito. Ahora sí. Ahora tiempo. Licalaiki. Ahora sí. Tiempo futuro. Está futuro. Tiempo futuro. Lula son kanan. Lula son kanan. Ahora sí. Tú mirarás. Tú Flores. mirarás Hermosas flores rojas. flores Rojas. rojas. Ajá, ahora sí. Tú mirarás hermosas flores rojas. Ahora sí. Ahora, am, ¿sí o no? Ajá. Am. Suma puka waytakunata. Suma puka Waytakunata. Waytakunata. Likasha. Licanqui. Likanki es, pero allá en el tiempo presente está likanki. Likanki. Likasha, Ahí no va a sé. cambiar, ¿ah? Ahí va a cambiar tú. Likanki ka. ¿Ve? Ahí cambia. ¿Ve? Este verdecito le voy a poner para que se den cuenta. ¿Ve? Mirarás, pues. Ahí dice, tú mirarás. Likanki cha, en futuro. Ajá, en futuro, likanki cha. Mikunki cha. Puñunki cha. En futuro va a decir así. Pulinki cha, caminarás. Ya. Tushunki cha. En cha va a terminar. En tiempo futuro, en segunda persona. En cambio, en primera persona, likanki, nada más va a ir. Pero en segunda persona ya cambia. ¿Ya? Eso vamos a tener en cuenta. ¿Ya? Allincho. Allinme, amauta. Ahora díctanme, ¿con qué verbo quieren hacer? Ya. Cocinar, ¿ya? Ya, cocinar. Cocinar. ¿Cocinar qué es? Yanukui. Yanukui. ¿Qué más otro? Escribir. Escribir. Ahora escribes. Kilhai. Kilhai. Otro. Trabajar. Trabajar. Llamkai. Llamkai. Llamkai.
Kai. Ajá, Kai. Con esos verbos, un verbo más, ¿ya? Pastear. ¿Qué más? Pastear o pastar. Ajá. Pastar será. Pastar. Michi. 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 Así, ¿ya? Michi. Michi, Ahí. Uywakunata. Ajá. Así. Con eso nada más, ¿ya? Con 4 Tusculawan. verbos. ¿Ah? Tusculawan. Huk, Ishkai, Kimsa, Tawa. Tawa ya. Tawa. No gané Cusco. Tawa. Tawa verbo yawan. Lola pa kunki. Hilja pa kunki. Tiempo pasado, tiempo futuro y tiempo presente. ¿Ya? ¿En qué tiempo entonces van a hacer? Con segunda persona am. ¿Ya? Con esos ejemplos que hemos hecho. ¿Ya? Para el día sábado. Sábado. Para el día sábado. Pero avancen para que pongan exponer. ¿Ya? Ya, muy bien. Ahora sí. Tukuru. Con segunda persona nomás, ¿no, maestra? Solo con segunda persona nada más. Y el sábado vamos a hacer ya con lo que nos falta, ¿ya? Tarea para el sábado. Ajá. Profesora, disculpe. Dime, Usted dijo que el día 2 va a ser la evaluación de quechua. Sí. El oral. El oral es el 2 de agosto, el examen. El escrito es el 29 de septiembre. Ah, ya. Sí. Los dos, quechua chanca también van a dar el 2 de agosto, profesora. Igualito, quechua chanca, ashaninca, quechua collao, quechua central, todo. ¿Hay un solo lugar centralizado o hay diferentes lugares? ¿En qué UGEL te has inscrito? Huancayo, pero en Chanca yo voy a dar, maestra. Entonces en Huancayo vas a darte. En Junín, ¿no, maestra? En Junín, Huancayo. O sea, dependiendo, eso va a depender en qué UGEL se han inscrito ustedes, ¿ah? Ya, maestra. Ajá. ¿En qué UGEL? Entonces, en la UGEL Huancayo, en la UGEL Huancayo. En la UGEL Junín, en la UGEL Junín. En la UGEL Satipo, Satipo. ¿Dónde se han inscrito? Ya. Sí. Ya, maestra. Pero el lunes, el sábado, ¿qué fecha te es, ah? Vamos a ver eso. Maestra, disculpe. Un ratito. Ahí nomás espérenme, voy a ver sábado, ¿qué fecha es, ah? 2 Hoy de día estamos agosto. 26. 2 pues. El 2 no va a haber clase porque yo también estoy evaluando. Ajá. Maestra, Sí. hoy día nos iba a darnos media hora los que vamos a dar examen. Por favor, recordarlo eso. Sí, lo que van a dar les iba a dar. Pero ahora ya cumplió la hora. Maestra, Sí. algunas separatas no nos puedes alcanzar por WhatsApp. Al personal les voy a alcanzar, ¿ya? Ya, maestra, por favorcito. Para Me repasar. escriben, ustedes saben mi número. Mana, ya, chacho. ¿Nos puede facilitar, maestra, ahí Por escribiendo? favor, sí. Tu número, maestra. 954 81 0888. 888. Ya. Ajá. Ya, maestra. Ya. A ver, una vez más, repíteme, maestra, por favor. 954 81 0888. Ya, maestra. Ajá. Me escriben y me hacen recordar, por favor, ¿ya? Por favor, maestra, facilítanos. Ajá, les voy a facilitar más o menos, entonces, para que vayan repasando ustedes, para el 2, ¿ya? Ya, Sí. maestra linda. Ya. Entonces, el sábado no hay clase porque yo también evalúo. Y la Ya, mayoría maestra. también se están evaluándose, ¿ya? Ya, maestra. Entonces, a la próxima recién nos vemos. Por Sulpa, medio. ya, chachi. Ya, suerte. Mauta, ya, chachi. Sulpay, vayan con Dios. Que les vaya bien. Gracias, cuídense. Jamaya. Gracias. Linda. Sí, sí.